Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing. En este caso traemos al canal este fenomenal terminal, este fenomenal smartphone de la marca Xiaomi, en concreto el Redmi Note 11 Pro. Es un terminal que ya lleva un tiempecito en el mercado. Ya existen modelos superiores a este, como podría ser el Note 11 Pro Plus y el Note 11 Pro Plus 5G. Hay que recalcar que este es el modelo 4G. Como digo, existe un modelo 5G que mejora este en tema de rendimiento. Por lo demás es prácticamente igual, solamente el tema del rendimiento que mejora un poquito, cambia un poco el procesador y demás. Pero evidentemente es mucho mayor su precio, en torno a 350 euros aproximadamente, incluso se puede llegar a 400, y este terminal saldría por unos 250 aproximadamente. Por lo tanto, vamos a hacer el unboxing del mismo. Es un terminal que las características principales es que tiene una pantalla de 6,67 pulgadas, 1080 por 2400 píxeles, un procesador que monta es el MediaTek Helio G96 que va a una velocidad de 2,05 GHz, y pues ahí existen los modelos de RAM de 8 y de 6 GB de RAM, de 6 en concreto este sería de 6 GB de RAM. También monta su almacenamiento varía entre 64 GB y 128 GB de almacenamiento, este en concreto sería el de 128 GB. Expansión micro SD que podemos ampliar hasta 1 TB, y pues cámara, otra de las funciones principales es su cámara cuádruple, que tiene 5 cámaras, la principal de 108 megapíxeles, luego tiene un gran angular de 8 megapíxeles que vamos a ver a continuación, luego dos cámaras secundarias tanto de profundidad como de macro de 2 megapíxeles cada una de ellas. Su batería o autonomía es de 5000 miliamperios y monta el software, el sistema de Android 11, MIUI 13 y el Android 11. Su peso aproximadamente es de unos 202 gramos. Bien, vamos a abrirlo. Hay que decir que es resistente al agua, a las salpicaduras, con certificado IP53. Evidentemente, si se nos cae en agua abundante se nos va a romper. Vamos a abrirlo, tiene sonido hi-fi y pues también sonido estéreo, dos altavoces que vamos a ver a continuación. Aquí lo que vemos cuando abrimos esta caja, vemos que viene muy bien embalado en esta cajita. Aquí lo primero que nos encontramos es pues el pincho que nos va a servir para abrir la ranura donde tenemos la micro SD, la tarjeta SIM y demás. Aquí pues tenemos pues, lo de siempre, instrucciones, garantía y demás, que nadie lo lee, pero aquí la tenemos, todo, información sobre el terminal en diferentes idiomas y demás. Apartamos por aquí. Y otra cosa muy interesante que nos va a hacer ahorrar un poquito de dinero, es esta fundita que pues está bastante bien, translúcida, transparente, que pues podría llegar a valer en el mercado entre 7, 8 euros o 9 euros quizá, y fijaros qué flexible y que va a proteger nuestro terminal, aunque luego le tendríamos que poner en la pantalla quizá un cristal templado para evitar que se nos dañe y demás. Bien, ahora sí vamos a abrirlo. Como veis aquí nos dice un poquito los datos principales del mismo que yo os he comentado. 4 cámaras, la principal de 108 megapíxeles. Otra cosa que también es muy importante es la carga de este terminal, que cargas con 67 vatios, 67 watts, lo que quiere decir que se va a cargar el terminal muy pronto. Puede llegar a cargar en el 51% de la carga aproximadamente en 15 minutos, muy rápido. Esto es una de las principales características de este Redmi. Y pues otra de las fundamentales es 120 Hz. Su pantalla Full HD, AMOLED, Super AMOLED. Es una pantalla que monta o está cubierta con cristal Gorilla Glass 5. El display, como veis, de 6,67 pulgadas, y aquí por lo que antes hemos comentado que monta el procesador MediaTek Helio G96, es decir que viene un poquito desfasado en el sentido de que sus hermanos ya vienen con el procesador que a mi modo de ver es mucho mejor en rendimiento, optimización y demás, que son los procesadores Snapdragon. Bien, vamos a abrirlo por aquí. Vemos pues que viene bien cubierto y es muy bonito. Fijaros el móvil, qué bonito, aproximadamente 260 euros, muy elegante. Fijaros, vamos a quitar por aquí todo este
toda esta información. Y vemos que está cubierto con un plástico mate aquí de bastante calidad, muy elegante, y una cosa interesante, no se pega las huellas dactilares, es muy limpio, la verdad que es muy elegante, muy bonito y muy finito, aproximadamente 8,1 milímetros de grosor. Por aquí por al lado parece que es todo de aluminio, esta zona de aquí sí es de aluminio y esto es de mate, aquí lo veis. Muy elegante. Aquí vemos pues la pantalla de 6,67 pulgadas. Ahí tenemos una cámara con un agujerito por aquí así, que tiene 16 megapíxeles para el tema del frontal, que graba a 1080 a 30 fotogramas por segundo con un foco de 2,4. Bien, aquí tenemos para el lector de huella dactilar, que lo vamos a ver, también para el reconocimiento facial con esta cámara. Aquí tendríamos el lector de huella, ahora lo vamos a ver. Bien, y si giramos, pues aquí tenemos las 5 cámaras, la principal de 108 megapíxeles, las dos cámaras de gran angular de 8 megapíxeles, 4 y 4, y la otra de profundidad de 2 megapíxeles y de macro de otros 2 megapíxeles. Como digo, la principal 108 megapíxeles, que no está nada mal para ser un móvil de gama media. Bien, si giramos por aquí vemos que tiene un plastiquito, lo suelen traer siempre, no sé si aquí lo tenemos, yo sí lo voy a quitar. Hay personas que no les gusta quitárselo, pero yo, como pienso ponerle un cristal templado aproximadamente entre 8 y 9 euros, se lo voy a colocar. Yo le quito este plástico, no me gusta, pero si ustedes desean dejarlo con este plastiquito, pues tienen también esa opción, no pasa absolutamente nada. Para encenderlo, el lector de huella, el volumen aquí en este lado. Si giramos por el otro lado, nada. Aquí nada en esta parte. La parte de arriba pues tenemos dos altavoces, ahí lo veis, estéreo, uno aquí y otro aquí abajo, aquí lo tenéis. Y aquí arriba pues tenemos también un sensor de infrarrojo para, por ejemplo, conectar pues televisión o algo con alguna aplicación. Tenemos también la opción de hacerlo. Aquí tenemos el micrófono y vemos que viene también con un puerto jack para los auriculares simples de toda la vida, que esto es interesante porque algunos modelos ya no lo integran. Fijaros, vamos a poder conectar unos simples auriculares, por lo tanto a mí eso también me gusta. Bien, si giramos por aquí abajo, pues tenemos aquí la ranura con la cual vamos a poder abrir. Vamos a verlo por aquí con nuestro pinchito. Vamos a poder abrir la ranura y pues la ranura nos presenta, aquí lo veis, para la tarjeta SIM, ahí lo tenéis. Y si giramos por aquí, pues tenemos también para otra SIM o tarjeta SD, es decir, podemos poner una SIM, una tarjeta micro SIM o dos tarjetas micro SIM, o una tarjeta micro SIM y una micro SD. Ahí lo tenéis, de hasta 1 terabyte de almacenamiento. Como digo, este terminal de almacenamiento nos trae ya en la memoria interna 128 gigas. Tenemos por aquí, lo vamos a apretar, ahí lo tenéis. Y si miramos por aquí, pues tenemos ya la opción de carga de USB, ahí lo tenéis, USB tipo C, y el otro, como digo, aquí también el micrófono y el altavoz estéreo. También, como digo, que es el tema del cargador, que viene con un cargador nada más, fijaros qué grande, un cargador muy bueno. Aquí lo tenéis, de 67 vatios, fijaros qué grande, que nos va a permitir el original conservarlo. No todos los cargadores son iguales, este es el original y nos va a permitir cargar nuestro terminal en 15 minutos el 51% de la batería, muy rápido. Aquí lo tenéis. Y por aquí ya simplemente el cable pues de carga, el cable USB tipo A USB tipo C, simplemente y ahora sí vamos a conectarlo. Bien amigos, como veis ya hemos configurado nuestro terminal, ya hemos pues sincronizado todos los contactos, aplicaciones y demás del anterior terminal a este, y pues ya veis la interfaz, qué fluidez tiene. Fijaros pues que también tiene un brillo realmente bonito, tiene 1200 nits de brillo. Es un terminal que, como digo, de gama media, pues está bastante bien, económicamente bastante aceptable. Lo primero que debemos de hacer es dirigirnos a esta opción que dice ajustes, que ya la trae por defecto el terminal, y dirigirnos a la opción que dice sobre el teléfono. Aquí podemos verificar que se trata de la versión de MIUI
la 13.0.5 estable, la más actual, y pues también podemos ver el nombre del dispositivo, que se trata del Redmi Note 11 Pro 4G. Lo recargo bastante porque hay diferencia entre el 4G y evidentemente y el 5G, sobre todo en el tema del rendimiento. Bien, aquí como veis 28,01 GB ocupado automáticamente. A mí un poquito más, suele ocupar de fábrica unos 24 GB. Yo ya le he colocado alguna aplicación y por eso ha subido un poquito más. La versión de MIUI, como he dicho, MIUI, ahí lo tenéis. La versión de Android, que es la versión 11, a mi modo de ver, pues está desactualizada, porque como veis ya los terminales, ya los nuevos, los hermanos de este, ya vienen con la versión 12 de Android. Bien, es la pega que puede tener, alguna desventaja debería de tener, y evidentemente pues también que no graba el tema en 4K. Si nos acercamos pues a su cámara, pues aquí tenéis la cámara, pues que tiene diferentes opciones. Si le damos a esta, aquí tenemos el gran angular hasta 6x, aquí tenemos la de 105 megapíxeles, la principal, y si le damos a esta, pues tenemos la cámara macro de 2 megapíxeles, que para los detalles para si queremos grabar algo muy detallado, pues está bastante bien. El tema del vídeo, pues igual tenemos las tres opciones, a 0.6, aquí también a 2x y demás. También tenemos la opción en modo foto, pues que si acercamos el zoom nos da la posibilidad de hasta 10x, nos da la posibilidad de acercarlo, ahí lo tenéis, hasta el máximo, que es 10x, aunque no lo aconsejo. Os aconsejo más o menos que os quedéis por 4, por ahí ya se pierde mucha nitidez, muchos píxeles y demás. Como digo, aquí tenéis la opción de cámara, pues que está bastante bien. Os dejaré alguna fotografía, algún vídeo para que podáis apreciar el nivel de detalle del móvil, que está pues bastante bonito, es muy elegante, no pesa absolutamente nada. Fijaros qué bonito, 202 gramos, bastante brillo en la pantalla AMOLED, Super AMOLED, con recubierta con Gorilla Glass 5, como he dicho anteriormente, IP53 para cubrir las salpicaduras del agua y demás. Y pues muy finito, 8,1 milímetros más o menos, muy ligerito, 6,67 pulgadas de pantalla, que es bastante grande. Y va a ser muy cómodo el poder llevarlo en un pantalón, es cómodo, el terminal no pesa, y con el precio que tiene, 260 euros aproximadamente, es una auténtica maravilla. Si no os importa el tema del 5G, este es vuestro terminal. Bien amigos, espero les guste este sencillo vídeo tutorial unboxing de este fenomenal Xiaomi Redmi Note 11 Pro, que pues va a colmar bastante bien vuestras expectativas. Y nada más, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.